un apóstol adulto, anciano, a Pedro. Esto sí que llama la atención, porque el apóstol joven, este apóstol Pablo, no estuvo con Jesús los 3 años. No estuvo con Jesús. Él no escuchó las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. En cambio, Pedro, ya anciano y adulto, él inició con Jesús. Tuvo los 3 años que Jesús tuvo de ministerio, estuvo Pedro. Escuchó de la propia voz de Jesús las enseñanzas maravillosas que están plasmadas en los 4 evangelios. Escuchó Pedro. Era un apóstol con experiencia. Lo vio a Jesús crucificado. Y aún también presenció la resurrección y la partida de Jesús. Y cuando vino el Pentecostés, fue uno de los principales en hablar. Aquella vez cuando recibieron el Espíritu Santo, dijo: esto es lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel. Un experimentado en la palabra de Dios, un gigante en el evangelismo, porque bajo su predicación se convirtieron 3,000, más tarde 5,000. Era poderoso. Dice la Biblia que a su sola sombra los enfermos se sanaban. Uno de los principales entre los apóstoles fue el apóstol Pedro. Pero en esta lectura que vamos a hacer de Gálatas, vamos a ver que el apóstol joven Pablo reprende duramente y públicamente a Pedro. La verdad del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 2:11. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hermano, estas palabras que están registradas en la Biblia nos hablan de algún error de gran envergadura. No era algo de poca monta, sino algo que era muy grande, el error de Pedro. Por eso que Pablo dice, cuando fue a Antioquía, se encontró con el apóstol Pedro y lo enfrentó. Lo enfrentó. El texto bíblico en el griego más o menos dice así, que se puso en su delante, en su cara, no a sus espaldas, sino en su cara, en su delante, y lo enfrentó. Y encima fue público. Y Pablo dice, porque se merecía, era digno de reprensión, se lo merecía. Imagínense, eso está diciendo el apóstol Pablo. Lo enfrenté cara a cara, me puse en su delante, porfié con él, le demostré que estaba equivocado. Y eso sucedió en un lugar llamado Antioquía. Hermana, es que Pedro estaba actuando con mucha hipocresía. Cuando Pablo llegó, él comía, hacía todas las cosas tranquilamente con los gentiles. Pero cuando Pablo llegó, él se retrajo y ya no quiso que le den lo que él hacía. Entonces él actuaba en una forma hipócrita. Entonces Pablo eso no estaba bien. Y por eso le profundamente, cara a cara, en delante de todos. No le dijo a él solito, ven acá, no, para que todos entiendan y comprendan que él estaba actuando mal. Hermanos, Jerónimo dice
que el que actuó mal fue Pablo. Eso dice Jerónimo, ¿no? Dice que Pablo actuó con hipocresía. Te voy a explicar el argumento de Jerónimo. Sucede, según el texto bíblico más abajo, Pedro estaba comiendo ¿con quiénes? Con los gentiles. En griego la palabra gentil es etnia, es decir, personas que no eran judías. Estaba comiendo con personas que no eran judías. ¿Pero eran cristianos? Claro, cristianos sí. Él estaba comiendo. Luego cuando vinieron los judíos, cristianos también eran, Pedro se retraía y se fue para el lado o el bando de los cristianos judíos. Sí, así más o menos es el cuadro. Jerónimo dice que Pablo había hecho esto algunas veces. Por ejemplo, Pablo con el judío era judío y con el gentil era gentil. Inclusive Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces Jerónimo dice, aquí Pablo está cometiendo una barbaridad. Él está siendo hipócrita porque él también había hecho lo mismo que el apóstol Pedro estaba haciendo en esa ocasión. Imagínense, circuncidó a Timoteo. Y aquí él no apoya la circuncisión, entonces él dice, pero aquí hay una incongruencia, no está bien Pablo. Pero Jerónimo, como era católico, él defendía al apóstol Pedro. ¿Sí? O sea, trata de defenderlo. Cree que el error es de Pablo. Pero ¿sabes qué? En los textos bíblicos que nosotros hemos leído, vamos a descubrir por qué Pablo reprende a Pedro. Si es verdad que merecía la reprensión. ¿Sí? Tenemos que tener argumentos que sean sólidos para decir, no, sí, vale la pena, está bien que Pablo le haya reprendido a Pedro. Hay evidencias, hay argumentos. Eso necesitamos nosotros corroborar. ¿Está bien? Para tener un análisis que sea sólido, verdadero y seguro. Otra cosa que también necesitamos entender sobre esto, creo en la Biblia por estas cosas. Si la Biblia hubiera sido un libro inventado, no habrían estos casos, porque esta es una discusión, esta es una polémica terrible. Creo en la Biblia porque la Biblia no esconde nada. La Biblia nos habla de que aquellos hombres que estuvieron más cerca a Dios también se equivocaron, también cometieron errores. David, y ahora Pedro y muchos hombres de Dios en algún momento de su vida también fueron falibles, se equivocaron. Entonces creo en la Biblia porque la Biblia no te esconde nada. La Biblia es un libro que te muestra gente común, como tú y como yo, que tenemos nuestros defectos, que tenemos nuestros errores. Si la Biblia hubiera sido un libro inventado o que tuviera algún engaño, no se habría escondido la bajeza o los pecados de los grandes hombres de Dios. La Biblia no los esconde, pero sí sabes que la religión sí los esconde, ¿no? ¿Sí? Cuando un gran líder entonces peca, ¿qué hacen? Los esconden o los mandan a otro país. Pero la Biblia no esconde el pecado de los grandes líderes. Es la primera lección que aprendo al estudiar esta epístola. Es que eso es lo que sucedía con Pedro, porque Pedro comía con los gentiles que eran cristianos, pero no estaban circuncidados. Luego, cuando ya vinieron unos amigos, él trató de esconderse porque ya no comía más con los que no estaban circuncidados. Eso vamos a ver. Aquí le hice una traducción personal. Una traducción personal. Cuando digo traducción personal, significa que es una traducción mía. Y no está malo, porque cuando tú lees griego, tú puedes hacer tu traducción personal. Tras un profundo análisis de algunas palabras, he llegado a esta conclusión y esta es una traducción. Dice:
Pero cuando vino Cefas, cuando Cefas vino a Antioquía, de paso que en la versión original no dice Pedro, sino Cefas, que este Cefas es el mismo Pedro, no hay ninguna discusión en ese asunto. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté, me opuse, lo cuadré, le contradije, me rebelé, lo hice delante de su misma cara, porque era digno de reprensión. Esas son las palabras en realidad que uno coge del griego. Es decir, que no fue algo así suavecito. ¿Sabes? El griego me da a entender que hubo una especie de forcejeo, una especie de polémica, ¿sí? Por eso quiere decir, dice ahí, lo enfrenté, me opuse, lo cuadré, le contradije, me rebelé. Son las palabras como están en el griego. No es que Pedro fácilmente aceptó la rebelión. Pablo tuvo que oponerse, enfrentarlo, cuadrarlo. Fue algo que lo hizo y fue tenaz. ¿Qué más dice? Y lo hice en su misma cara. Esta palabra lo hice en su misma cara. De ahí viene el fei, ¿no? El Facebook, ¿no? Facebook. De su misma cara quiere decir que él no hacía lo que hacían los judaizantes, porque los judaizantes hablaban por detrás, ¿sí? Hablaban mal de quién, de Pablo, pero era por detrás. Él pone allí, no. Yo cuando lo reprendí a Pedro, lo hice en su mismísima cara. Me opuse, me rebelé, le contradije. Esa es la fuerza de voz en el griego. Y además dice, porque era digno. ¿Sabes? Esa palabra reprensión se utiliza 3 veces solo en el Nuevo Testamento. Solo 3 veces, no se repite más veces. En el español está condenación, porque era de condenar. Quiere decir que era culpable. Eso se usa 3 veces. Y para hablar de que Dios reprende nuestro corazón, ¿sí? Y no se usa más. En cambio, la palabra que sí se usa más es krinos, que es juzgar a la persona. Esa es otra cosa diferente a esta palabra. Esta palabra es que se lo merecía, pero que tampoco estaba perdido. Ojo, no estaba perdido. Era un caso que se podía solucionar, pero había que contender. No fue fácil para Pablo reprender a un apóstol más grande que él, digamos así. Aunque nadie es más grande que nadie, todos son iguales. Pero por la experiencia, Pedro había recorrido más que Pablo. Entonces, esto aparece allí. Vamos a ver algunas cositas más adelante. Vamos más adelante. Muy bien, aquí hay unas palabras. Prosostotón, que quiere decir delante de la cara o de la máscara. Prosopón quiere decir delante de la cara. Ese es el griego, prosopón, es decir, lo hice delante de la cara. ¿Qué más? Antestén quiere decir resistir, oponerse, contradecir. Antestén, eso es, ¿no? Es un verbo también. Catenosmenos necesitaba reprensión. O sea, es justa la reprensión que le da Pablo a Pedro. Es justa, es merecida, se lo merece, ¿sí? Eso es catenosmenos. Después está hipestelet, que quiere decir retroceder. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora sí, leamos el siguiente verso,
El siguiente verso, el 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, aquí vamos a descubrir algo. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Tenemos que descubrir en esta lección cuál fue el pecado de Pedro. ¿En qué estaba mal? Porque parece que no era un pecado de mucha monta, si uno lo ve desde el punto de vista de la comida, ¿no? Él estaba, supongamos, estaba en un local, habían hermanos, especialmente Antioquía de Siria, los hermanos eran gentiles. La mayoría de los hermanos que estaban en Antioquía eran gentiles. Y una vez a la semana ellos tenían un almuerzo, se llamaba el almuerzo ágape. Lo hacían así. La iglesia cristiana en esa época acostumbraba a hacer el almuerzo ágape. Cocinaban una vez a la semana. Entonces había mucha gente esclava que su mejor almuerzo era en la iglesia, ¿sí? Porque en sus trabajos no comían, eran esclavos, comían lo que sea, pero su mejor almuerzo era en la iglesia. Y parece que Pedro, porque el verso dice comía, significa que lo hacía casi constantemente. Ojo, Pedro no es que era la única vez que comía con los gentiles. En el griego la palabra comía quiere decir que es algo que lo hace repetitivamente, continuamente. Lo hacía continuamente, era algo habitual y normal comer con los gentiles. Y como esa iglesia de Antioquía tenía muchos gentiles, Pedro siempre bajaba de Jerusalén a Antioquía. Siempre iba de Jerusalén a Antioquía. Visitaba a esa iglesia. De paso que la mayoría de apóstoles siempre visitaban Antioquía, porque esa iglesia no fue fundada por Pablo, la iglesia de Antioquía. Según la historia, fue unos varones que venían de Chipre, ¿no? Y ellos fundaron la iglesia de Antioquía antes de que Saulo se convirtiera al cristianismo. Ya existía la iglesia de Antioquía. Sucede que en una oportunidad, cuando Saulo estaba en Tarso, la comisión apostólica le delegó a Bernabé esa iglesia. Le dijo: Bernabé, anda a Antioquía y tú hazte cargo de esa iglesia. Y Bernabé era el que estaba a cargo de esa iglesia. Pero Bernabé, en su corazón, no había visto al apóstol Pablo, ¿no? Y sintió la necesidad de trabajar junto con Pablo. Pablo estaba en Tarso y fue a buscarlo y le dijo: mira, Pablo, quiero que me ayudes en la iglesia de Antioquía. Y ahí estuvieron un año trabajando. Ahí estuvieron un año trabajando. Cuando nadie creía en Pablo, porque Pablo era perseguidor de cristianos, el que apostó por Pablo, ¿quién fue? Bernabé. Inclusive el mismo Bernabé le presentó ante los apóstoles a Pablo. O sea, se hicieron compañeros. Estuvieron un año en Antioquía y a través de una visión, porque esa iglesia tenía maestros y profetas. No tenía ancianos esa iglesia, tenía maestros y profetas. Entonces, a través de una visión se le reveló a Pablo y a Bernabé que los dos tenían que trabajar juntos. Y a partir de allí ellos trabajaron juntos y fundaron iglesias en Pergue, en Galacia, en todos esos lugares que ya hemos estudiado. Ellos fundaron iglesias. Entonces, ese es el contexto de la iglesia de Antioquía.
Ese es el contexto de esa iglesia, una iglesia que generalmente tenía gentiles como en su membresía. ¿Está bien? Ahora, vamos aquí. El texto bíblico dice que Pedro estaba en Antioquía comiendo con sus hermanos los gentiles. En realidad no sabemos qué estaba comiendo. Lo que sí sabemos es que los gentiles comían de todo, así como los chinos, cosas raras. Sí, de verdad, ellos comían. Yo no creo que le estaban dando a Pedro un menú vegetariano, ¿no? Sí. Yo lo que sé es que las etnias, como hasta ahora es, comen cualquier cosa, cualquier menjunje. ¿Sí? Pero el tema tampoco es la comida, pero no se deja entrever también que Pedro ya vivía como gentil. Había abandonado un poco la costumbre judía y estaba participando de una buena comida, y que frecuentemente lo hacía con sus hermanos los gentiles. Sin embargo, dice la Biblia que vino un grupo. ¿Este grupo de quién era? ¿De parte de quién? De parte de Santiago, dice. Este es el Jacobo, ¿no? Santiago, el hermano de Jesús. No se sabe si es cierto, parece que no. Simplemente que ellos usaban el nombre de Santiago. Parece ser que ellos usaban el nombre de Santiago, pero no venían de parte de Santiago en sí, ¿no? Sino que usaban el nombre de Santiago. ¿Quiénes eran estos grupos? Estos grupos eran judíos también cristianos. ¿Ok? No vayan a pensar que eran judíos netos. No, ellos se identificaban con Jesús. Se identificaban con el mensaje apostólico. Eran creyentes, se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eran creyentes. Solamente que ellos no habían dejado sus viejas costumbres. Y ellos querían que las demás personas que aceptaran a Jesús también aceptaran a Jesús, pero que también se circuncidaran y guardaran la ley. Ese era el contexto de estos hermanos. O sea, no aceptaban que Jesús era suficiente, sino que a más de eso, los gentiles tenían que vivir como ellos, practicar la dieta que ellos practicaban, guardar el día que ellos guardaban, ¿sí? La circuncisión, guardar la ley como ellos guardaban. Ese era el problema de estos hermanos. No aceptaban, no cabía en su cabeza que la cruz era suficiente para la salvación. Había que añadirle algo más. Ese problema de los hermanos de Judea, estos eran los judaizantes. Como hoy día también hay judaizantes que no aceptan que la cruz sea suficiente para salvar. Entonces están detrás de la persona siguiéndola para imponerle también otras cosas más. Y que si la persona no lleva esas cosas más, entonces esa persona está fuera de la salvación. Eso creían básicamente los hermanos judaizantes. Vamos a ver cuál fue el pecado de Pedro. Escúcheme bien. Aquí he puesto un título: Pedro simpatiza con los judaizantes. Gálatas 2:3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Allí hay un verbo, anakazo. ¿Sí ven el griego ahí? Anakazo, está en griego, ¿no? La palabra anakazo quiere decir obligado, quiere decir forzar, ¿sí? Contra su voluntad. Quiere decir forzar, obligar. Este pasaje está antes del encuentro de Pablo con Pedro. Está antes, en el 2:3 que vimos la semana pasada. Dice, ni aun Tito fue obligado a ¿qué? Recuerden que la semana pasada estudiamos que Pablo viajó a Jerusalén. ¿Con quiénes? Dos personas. ¿Quiénes eran? Bernabé y Tito. ¿Estamos de acuerdo? Viajaron a Jerusalén con Bernabé y Tito.
Y no es que los apóstoles lo llamaron, sino que Pablo viajó según una revelación. Fue una revelación la que dijo: mira, anda donde los de Jerusalén, porque ellos están pensando mal de ti. Sí, por una revelación fue a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén habían los judaizantes que vieron a Tito. ¿Tito era de qué ascendencia? Griega. No, Tito era griego, era gentil, era de las etnias, era de las naciones, fuera de Jerusalén. Y Tito no estaba circuncidado. Sin embargo, los falsos hermanos, ¿no?, al ver a Tito, trataban de todos modos, hacían todos los modos posibles para que Tito inclusive apelaron a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago. Mira, aquí está la muestra. Este hombre Pablo está contra nuestra ley. Este hombre no practica lo que nosotros los judíos practicamos desde el tiempo de Moisés. Mira, anda con un incircunciso, con un inmundo. Y lo tiene todavía de su predicador, de su compañero de trabajo. Así que, apóstoles, hay que circuncidar a este hombre. Y la circuncisión no solo era la operación es una operación en el pene, pero la persona que se circuncidaba estaba obligado a guardar toda la ley, porque ese era el objetivo. Sí, ese era el objetivo, que Tito se circuncide para que ahora esté sometido a porque la creencia de estos hermanos, sí, Cristo murió por nuestros pecados, eso ya lo sabemos, pero ahora tienen que guardar la ley. Y si no está guardando la ley, entonces él no está comportándose como un verdadero cristiano. Por eso ahí dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado aunque era griego. ¿Saben lo que hicieron los apóstoles arriba en Jerusalén? No los circuncidaron, porque estaban de acuerdo con el evangelio que predicaba, que el mismo evangelio que predicaba Pablo era el mismo evangelio que predicaba Pedro. Porque Pedro había recibido años atrás esa visión. ¿Se acuerda? Una visión donde vio un lienzo, habían todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, y le dijo esa visión: Pedro, mata. Allí Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. Pedro fue a la casa de Cornelio, comenzó a predicar el evangelio, y esa gente, sin ser bautizada ni circuncidada, había recibido ya el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y cantaban las maravillas de Dios sin haber guardado ninguna ley. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. ¿En qué término? ¿Cómo hablaban en lenguas? Sí, cuando hablamos de lenguas hablamos de idiomas. Llámese inglés, llámese francés, llámese alemán, copto, griego, arameo, etcétera, etcétera. Eso es una lengua. Porque hoy hay iglesias que dicen que hablan en lenguas, pero usted los escucha, ese no es una lengua porque no tiene gramática. Sí, eso no son lenguas. Sí, esos son ventrílocos, pero eso no es lenguas. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, Pedro había entendido que para entrar a la fe era suficiente Jesús. Nada más. Entonces, cuando Pablo fue a Jerusalén con Bernabé y Tito, dice que no lo pudieron circuncidar. Pablo ganó. Al ganar Pablo, ganó el evangelio. Los apóstoles también estuvieron de acuerdo en no circuncidar a Tito. Por eso dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidar, aunque era griego. Esa palabra anacazo quiere decir obligar. Ese es el pecado de Pedro, anacazo. Vamos a ver en el siguiente texto, 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a vivir como los judíos? Pedro está cometiendo el mismo pecado que los judaizantes. Allí, ¿por qué obligas? Es anacazo. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces estaba poniendo en riesgo el mensaje de la justificación por la fe.
Porque este mensaje enseña que el hombre justificado por la justicia de Cristo